Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles una vez más. Estamos comenzando nuestro programa de conversación de la Iglesia Volver a Vivir. Ya estamos acá nuevamente con nuestro hermano Marcelo. ¿Cómo está, hermano Marcelo? Dejamos pendiente un tema la vez anterior, así que yo creo que esta oportunidad vamos a seguir conversando de esto, pero cuéntenos primero, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias al Señor, muy agradecido, muy contento de estar en este lugar y también contarles muchas noticias a los hermanos. Vamos a hablar un poquitito del trabajo que estamos haciendo en la obra del Señor, así que contento y agradecido de parte del Señor de poder tener este tiempo de conversación ameno con los hermanos. Sí, qué bueno que tenga harta experiencia. El Señor siempre nos va llenando cada semana. Es increíble eso, como Dios nos va hablando Mm, semana a semana. ¿Quién dijo que la vida del cristiano era aburrida? mm, ¿Quién dijo de que nosotros mm, no teníamos trabajo? Dios mío, hay tanto por hacer. Dios nos manda a hacer tantas cosas día tras día. Para mí una aventura vivir el día a día, hermano Marcelo, porque de verdad... Yo ya planeo mi día, pero estoy súper consciente de que el Señor me lo cambia. A veces pasa una media hora o unos minutos y ya Dios me cambia lo que tengo para el día. Así que, pero contento porque cuando Él nos dirige es una tremenda bendición, amén, ¿no es cierto? así es. Bien, yo creo que vamos a seguir compartiendo un poco lo que dejamos pendiente la vez anterior, ¿no es cierto? Estábamos hablando acerca del ministerio integral de la iglesia, lo que hacemos nosotros, cómo trabajamos. Estábamos hablando acerca de los ministerios que son más o menos típicos de una iglesia, que son alabanza, enseñanza a los niños, escuela dominical. Que eso es muy bueno que lo sigamos, continuemos haciendo, el evangelismo. Pero hablamos de un área de trabajo que tenía que ver con el área de la ayuda, que la iglesia en general siempre lo ha hecho, que la canasta familiar, que, ¿no es cierto?, todo este trabajo que se hace de visitación en los hospitales, las cárceles, ayuda a los vecinos, etcétera, salía en las noches a dar cafecito, pancito, ¿no es cierto? Y que en su oportunidad nosotros como iglesia quisimos hacer algo más organizado. Usted, no sé, ¿ha tenido experiencia en otras iglesias, hermano, del trabajo que ellos hacen en otras iglesias, el trabajo en esta área social? Sí, hay bastantes iglesias que tienen. Yo conocí a una iglesia ahí en San Gregorio que era, bueno, un pastor muy conocido que se llama el Pastor Nino, que tenía una radio Ah, sí, he también, escuchado de él. tenía un centro de rehabilitación. Conocí a otros pastores también que tenían centros de una casa de acogida para los hermanos que salían de la cárcel y que habían conocido al Señor en ese lugar y después llegaban a esa casa de acogida que les daba trabajo, un lugar donde estar y poder reinsertarse en la sociedad. Y hay muchas iglesias que hacen este trabajo en todo Chile, en todo Chile. Y Y sin y en duda, todo el mundo también. claro, en todo el mundo, pues, digamos. Sí, y para recordarme, el año pasado cuando estuve en el programa, en la ruta social, me acuerdo que ahí aparte de la granja, en varias comunas me encontré con casas que una vez estoy repartiendo, estábamos haciendo el trabajo que más adelante lo vamos a compartir, y pasaba que había una casa que estaban orando los hermanos fuerte, fuerte, a mediodía. Entonces ahí me pongo a conversar con ellos, así, con un encargado, y me dice que ese era un centro de rehabilitación, que tenía una iglesia y que le habían facilitado esa casa, Ya. como para rehabilitar personas. Y es así, yo creo que en todo nuestro país y en gran parte del mundo, que hay lugares donde la iglesia hace un trabajo muy efectivo, pero también, diríamos, muy silencioso, Así que es. no se da así a demostrar, o que no la ve la gran parte de la iglesia o de los medios de comunicación, pero que la iglesia está trabajando fuerte en el área social, está trabajando fuertemente en esa área. Y así como otras iglesias más grandes que tienen hogares de niños, y otras fundaciones grandes también que están ligadas a la iglesia cristiana, están trabajando con hogares, con lugares donde ayudan a niños y centros de rehabilitación. Sí, bueno, como bien dice usted, hermano Marcelo, este es un trabajo que hace, es transversal en prácticamente toda la iglesia Mm, evangélica,
Por eso a mí yo quiero rescatar esto porque no quiero que hablemos como que la iglesia es como la exclusiva, lo que está haciendo. No, yo creo que la iglesia en general siempre ha hecho este trabajo. Bueno, Jesucristo, si nosotros vamos a los pasos del Maestro, ¿no es cierto? Como Jesús, ¿no es cierto?, ayudaba. Podríamos decir, habían 5.000 personas siguiéndolo, ¿no es cierto?, en una predicación, en mensaje ahí del Sermón del Monte. Y Jesús estaba preocupado de darles de comer a estos 5.000. ¿Ya? Entonces, por un momento determinado se para él. Siempre nosotros nos admiramos del tremendo milagro, pero antes del milagro hay una mirada a Jesús. Jesús estaba preocupado de que ellos estén siendo alimentados. ¿Ya? Entonces él manda a los discípulos, denles de comer. Y dice, pero ¿cómo le vamos a dar de comer? Son 5.000. Bueno, y ahí se produce el milagro, ¿no es cierto? Pero hay una preocupación de Jesús de fondo, de base, de piso. Hay una preocupación de Jesús de la persona que está padeciendo alguna necesidad. Y no solamente remontémonos al tiempo de Jesús, podemos remontarnos a mucho más atrás. Y tengo un texto bíblico acá que me llamó la atención, que los quiero citar porque creo que estas conversaciones también vale la pena de que hablemos un poquito acerca de lo que, no un poquito, estamos basados en la Biblia, pero de lo que dice la Biblia con respecto a esto. Por ejemplo, Isaías, ahí en el capítulo 1, en el primer capítulo de Isaías, me llama mucho la atención de que Dios usa al profeta en el capítulo 1, cuando habla acerca de lo que estaba pasando Judá. Le dice ahí en el versículo número 17, aquí lo tengo, dice: lavaos y limpiaos, dice el versículo 16, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, y dice, aprended a hacer el bien. Aprended a hacer el bien. Yo creo, mi hermano amado, de que si hay una de las cosas que el Señor quiere y desea que sus hijos aprendamos a hacer el bien. El bien no es algo intrínseco del ser humano, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es el mal. Nadie nos enseña a hacer el mal. El mal aparece, nace, lo llevamos pegado a la piel, olimos mal, ¿ya? El mal. Pero cuando uno sigue al Señor, cuando uno es transformado por Jesucristo, uno comienza en este proceso de hacer el bien. Uno quiere ayudar al prójimo, uno quiere no solamente predicar, y yo creo que aquí es donde la iglesia también, si bien es cierto, hay una transversalidad de aporte, de ayuda, la iglesia constantemente tiene que estar enseñando a hacer el bien. Y cuando la iglesia a veces le cuesta, o cuando la iglesia está dispuesta, no lo sé, ahí Dios actúa en su multiforme gracia como Él quiere con cada uno de sus obreros, siervos, iglesia, ministerio, etc. En el caso nuestro fue muy particular porque nosotros queríamos, bueno, como toda la iglesia estábamos tratando de hacer algo. Y en el tiempo de pandemia, mi hermano, algo sucedió porque muchas iglesias, como bien le habíamos compartido, tuvieron que cerrar. Nosotros fuimos los primeros, hermano, que cerramos. Así es. Yo me acuerdo que en marzo, cuando se dictó, y quiero ir un poco más atrás. ¿Me permiten, por favor, contar un poquito esta historia? Yo no sé si usted se sabe esto que pasó, hermano Marcelo. Pero la pandemia fue en el año 2000, ¿qué año? Ya ni me acuerdo en qué año estamos, 22, el 2020. 2020, sí, el 2020 se desata esto de la pandemia. Nosotros el 2019 tuvimos la oportunidad con un grupo de hermanos, nos invitaron a un evento, no sé si llamarlo de misiones, pero es un evento que se hace en México, ¿ya? Que se llama Embrace. Y nosotros somos reacios con mi esposa, tengo que confesarlo, somos reacios de andar por aquí picando, por allá picando, somos como reacios, no nos gusta mucho. Además que estamos con cosas, un viaje a México igual es como pesadito en lo económico y todo eso. Entonces, unos pastores que son de Brasil, el pastor Jason, que si nos está escuchando, un abrazo para él allá en Brasil.
Y resulta que nos invitó para que participáramos en este encuentro. Y nosotros lo conversamos con mi esposa y estábamos ahí en duda si íbamos o no íbamos. Entonces dijimos, bueno, ya, vamos a decidir ir. Y cuando decidimos ir, Dios nos abrió todas las puertas. Nos abrió las puertas en lo económico, que fue pero espectacular. Y ahí vimos un milagro nosotros. Y llegamos a trabajar, llegamos a ese Embrace, que no sabíamos mucho de qué se trataba, solamente que era un encuentro intercultural, ya de hermanos de varios países que llegábamos allá. Y a mí me toca, mi hermano Marcelo, sin saber nada aún, sin proyectar nada, me toca trabajar con gente en situación de calle. Yo no tenía la menor idea, mi hermano, no tenía la menor idea. Usted, pues, pero el Señor sí. Eso es verdad. Sí, yo no tenía... El Señor sí sabía, pero ¿no? Iba a apuntar. Claro, y me toca trabajar con gente en situación de calle, porque salíamos en grupo, entonces nosotros íbamos a visitar a la gente que estaba debajo de los puentes. Y yo como apasionado, chileno apasionado, evangélico, de esos, ¿no es cierto? Que usted ya me conoce como soy. Partía yo y abrazaba a la gente en situación de calle y oraba por ellos. Y los demás, el demás grupo, no sé, las culturas son diferentes, me miraban de lejos así como diciendo, este loco que está haciendo allá adentro, no tiene miedo. Sí. Y uno orando ahí por ellos. Ya, yo ni idea, yo lo único que quería era hablar del Señor, entregar el amor de Cristo. ¿Ya? La cosa es que eso fue lo primero que pasó. Y después viajamos a Brasil con mi esposa, ¿ya? Y visitamos también un lugar, no, eso fue antes, yo fui a un lugar, porque hay un pastor, que es el pastor Jonas, que ellos tienen en Brasil un ministerio, una iglesia grande, y tienen un ministerio que se llama IRMA. IRMA son las siglas de Instituto de Rehabilitación Misión Amor. Yo pensé que la iglesia se llamaba en honor a una hermana Irma, algo así. No. Pero no era eso. Era Instituto de Rehabilitación Misión Amor. Cuando por ahí caí. Bueno, el pastor vino acá a Chile a hacer una presentación por el Ministerio de Desarrollo Social. Y la verdad es que no asistieron mucha gente, pero entre esas no mucho fuimos nosotros. La cosa es que invitamos, en ese tiempo estaba el hermano Gabriel Fuentealba, y él le dice al pastor Jonas si él puede y quiere venir a la iglesia a compartir el tema del trabajo de rehabilitación en adicciones. Y yo tengo que reconocer que así como medio, ¿qué va a venir él acá a la iglesia? Si somos una iglesia tan pequeña que no sé, yo así con todos mis resquemores, como muchos pastores, porque verdad que hay algunos pastores que yo los aplaudo, los admiro, tienen una fe increíble, pero yo creo que la mayoría de los pastores somos como medio así como, no sé si mal entendemos la humildad o somos mal, no sé, no quiero... Cada uno tiene su forma de ser, pero yo decía, Señor, que iba a venir el pastor acá, y aparece acá en la iglesia, y nos entrega unas capacitaciones para trabajar con la gente en adicciones, y nos empieza a hablar de que nosotros nos podemos encontrar en calle con gente que está en adicciones, pero también gente que está endemoniada. ¿Cómo nosotros definimos quién está en adicción y quién está en endemoniado? Bueno, tuvimos una capacitación ahí fabulosa, algunos hermanos de la iglesia, quedamos enganchados, pero quedamos con eso. ¿Qué hacemos con todo esto? Claro. Aparte de esto, nosotros como iglesia, como le conté en el programa anterior, un grupo de profesionales, hermanos de la iglesia, se había juntado. ¿Qué hacemos con hacer algo más organizado? Era todo un ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Y de repente parte la pandemia, hermano, y cuando parte la pandemia, yo recibí la noticia, estábamos de vacaciones con mi familia, en febrero estábamos en el sur, y cuando hablan de este virus que aparece en China, eso fue como en enero, como fines de enero, yo recibí la noticia, mi hermano Marcelo, le prometo que yo quedé impactado con esa noticia. Estaba sucediendo en China. Mi hermano Iván predicaba el otro día y decía... que él cuando recibió la noticia, él dijo, ¿qué eso pasa en China? ¿Qué tenemos que ver nosotros con China si estamos en Chile? ¿Cuándo va a llegar eso acá? Pero a mí me pasó todo lo contrario. Y yo recibí esa noticia y fue como que
Literalmente fue con un balde de agua fría. De hecho, me atreví a comentárselo a mi familia y les dije, no sé, hay algo que me dejó inquieto. Yo debo confesar, yo no soy muy así como muy místico que me creo todas las cosas, pero algo sucedió. Y cuando sucede eso, y llega la pandemia acá, una de las cosas que hacemos como iglesia, respetar todas las normas. Así es. Cerramos la iglesia, pero cerramos las puertas, no sé si se entiende la figura. Cerramos las puertas, pero abrimos la iglesia. Ya cerramos las puertas, pero dijimos, vamos a orar. Y oramos por 50 días. Así es. Sí, me acuerdo que todos los días orar. Todos los días orar. El día domingo cerramos las puertas de la iglesia, pero el día lunes la abrimos. Había un tiempo de oración para abierto, que los hermanos llegaran a orar en la iglesia. Y lo glorioso de eso también es que nunca faltó ni un hermano orar. O sea, a veces había poquitos hermanos, pero siempre hubo hermanos orando en la iglesia. Y oramos, 50 hermano, días, pastor. Sí, oramos. Decíamos, Señor, algo teníamos que hacer. Y la pandemia empezaba a abarcar Chile y empezaba a alcanzar acá y se cerraba acá y escuchábamos que personas morían. Así es. Y empezaron a haber especulaciones, noticias de que iba a escasear la comida, que una tremenda cantidad de cosas. Y nosotros ahí orando, Señor, somos tu iglesia. Tenemos que hacer algo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, no podemos estar encerrados acá. Por favor, Señor, muéstranos qué hacer, muéstranos, Señor, muéstranos. Esa era nuestra oración. Qué increíble, ¿eh? Sí, el Señor nos mostró. Muéstranos. Y de repente, un día X, ya ni recuerdo el día, ya de repente tocan la puerta, literalmente, tocan el portón de ahí de la iglesia y dicen, oiga, vienen del municipio, quieren hablar con usted. Chuta, yo digo, pues, estamos orando para poder servir en algo, pues. Y vienen de la municipalidad acá y nos preguntan, ¿ustedes podrían recibir a un grupo de personas bolivianas que necesitan estar mientras se les ayuda con sus pasajes de regreso a Bolivia? Están varados, no tienen dónde estar. Yo, hermano, son muchas cosas que yo tengo, soy muy estructurado. Yo de verdad que soy súper estructurado, entonces tenemos un equipo que trabaja con nosotros. Yo antes de hacer cualquier decisión, yo le pregunto al equipo para que estemos todos de acuerdo y vayamos todos, o todos lo aceptamos o todos nos equivocamos. Pero resulta que como yo dije, porque tenía que dar una respuesta, yo dije, pero si le estamos pidiendo durante todo este tiempo, Señor, dinos qué hacemos. ¿Cómo le voy a decir que no? Así es. Y yo, usando mi autoridad de pastor, dije, sí, tráigalos para acá. ¿Pero usted se imaginaba que eran tantas? No, es que dijeron que eran 50 eran personas, 50. Entonces yo dije, vamos a compartir la bendición, pues mire, para acá hay otra iglesia, ¿por qué no preguntan? Entonces, es que lo que pasa es que no teníamos los medios, hermano. Porque eran mujeres, niños y hombres, entonces, ¿cómo los hospedábamos a todos juntos si no teníamos dormitorios? No teníamos nada. ¿Qué teníamos? La iglesia. La iglesia, no teníamos nada. Sí. Nada. Había un container, ahora que no recuerdo, había un container que se había implementado, ya, que había un container un container. Pero eso era para oficinas, ya, porque se había partido ya con un programa calle. ¿Ya? Y entonces llegan ellos y parte con este grupo de mujeres. Nosotros pegamos a las mujeres y los niños. Fue una tremenda bendición. Así es. Yo no sé si usted sabe lo que pasó ahí, pero ahí nosotros aprovechamos porque no estuvieron muchos días, estuvieron como 8 días, 10 días, algo así estuvieron. Pero se les dio discipulado, se les predicó. O sea, nosotros los hermanos, las hermanas que pudieron apoyar ahí, se les dio comida, se les hizo contención. Hasta el día de hoy hay algunos hermanos bolivianos que tienen contacto con otros hermanos o hermanas de acá de la iglesia. Y que se escriben ahí. Se escriben, claro. Y fue una tremenda bendición. Y luego de eso, hermano, nosotros no sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Así es. Luego de eso, ya habíamos estado trabajando el 2019, comenzó un programa calle. Amén. Del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo empezamos a trabajar con gente en situación de calle, que Dios ya también nos estaba preparando a través de eso, y de ahí nos piden que coloquemos albergues en la iglesia. Y
contra todos los parámetros, contra todo el razonamiento, contra todo lo que nosotros podíamos saber o no saber, hermano, se abrieron 2 albergues, uno acá en la iglesia y uno en la comuna de Providencia. Se arrendó una casa y allá se instaló un albergue en Providencia y uno también acá en la Florida. Y ahí parte nuestra historia, parte una historia ya mucho más firme en lo que es la fundación. Ya empezamos ya a pensar seriamente en armar una fundación para que administrara los proyectos sociales. Vimos cómo Dios hacía milagros. Mi amado hermano, yo creo que los milagros más grandes que hemos visto de transformación de vida, que nosotros llevamos hartos años en el ministerio, pero los milagros más grandes que vemos es cuando una persona es transformada. Así es. Es transformada completamente. Y en los albergues tuvimos la oportunidad de ver personas transformadas completamente y que los médicos, los profesionales médicos de la salud se admiraban porque no entendían cómo las personas dejaban de consumir completamente y no sufrían, de pronto no sufrían, y la gran mayoría, me atrevo a decir de verdad, siendo testigo de esto in situ, que ni siquiera sufrían síndrome de abstinencia. Así es. Gente que hasta el día de hoy está en la iglesia con 40 años de consumo de cocaína, pasta base, policonsumo, y el Señor los sanaba. Los sanaba, sí. Transformaba completamente. ¡Wow! Eso es tremendo. Y ahí es donde empezamos a trabajar ya mucho más organizado esta área social donde usted está trabajando. Yo no me la quiero hablar toda, hermano Marcelo, así que dele usted... pregunte o intervenga o cuéntenos cuál ha sido su experiencia. Yo me gusta escuchar esto porque un poco yo creo que ojalá nos empapáramos todos con una visión así social que es maravillosa, que llena el corazón. Como yo lo dije en el programa anterior, a veces la pobreza extrema no la veíamos, pero superficialmente. Y cuando uno conoce a la gente en situación calle, la gente que no tiene nada, porque la gente en situación calle no tiene nada, absolutamente nada, y aprende a tratar con esas personas, a entregarles cariño, a saber escucharlo, una contención emocional, uno se da cuenta que esas personas están abiertas. Escuche, hermano, usted, abiertas a recibir el Evangelio, abiertas completamente a escuchar una palabra de Dios. Entonces ahí uno se da cuenta que es Dios que nos llamó a este trabajo. Yo cuando, por ser, leía ahí en Lucas, en el capítulo 10, cuando habla del buen samaritano, y lo hablamos con otro hermano que trabaja en la fundación también, nuestro hermano Nicolás, que a todo esto le mando muchos saludos. Nicolás llegó al primer albergue. Al primer albergue. Y ahora está trabajando en la fundación. Llegó como, entre comillas, lo decimos así como muy de buena manera, llegó albergado. Y ahora está trabajando en monitor. Sí, ahora ya está en la fundación. Entonces, ahí lo conversábamos y analizábamos el buen samaritano y cómo esto que el Señor habla del buen samaritano en Lucas capítulo 10, en el versículo 29, Él habla sobre el buen samaritano y cómo el Señor quiere que nosotros tengamos una visión más profunda de la necesidad de las personas. Porque si usted ve el buen samaritano, lo primero que hace es que pasaron 2 personas, un sacerdote, un doctor de la ley, y ignoran a esta persona que había sido maltratada y que estaba ahí moribunda en el camino, pero dice que después pasó un samaritano, un hombre odiado en ese tiempo por el pueblo judío, y él salvó a esta persona literalmente de la muerte. Claro. Entonces, lo primero que vemos es que tenemos que abrir nuestros ojos. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer nosotros es abrir nuestros ojos a la necesidad que hoy la gente tiene. Y lo segundo es abrir nuestras manos. Porque uno puede decir, tenemos pocos recursos, pero el Señor nos hace nuestros poquitos recursos, como lo decía el pastor, o sea, no éramos ni la gran fundación, ni la gran iglesia con grandes cosas para recibir gente, no, con nuestros propios recursos los recibimos, y fue así como el Señor fue poco a poco.
Y como lo hizo este buen samaritano, al final abre su corazón y cuida a este hombre, y dice la palabra que inclusive le paga, deja pagado 2 semanas de cuidado a esta persona para que se recupere. Claro. Esa es la visión de cómo, yo creo, fundación, de cómo Dios nos lleva a este enfoque de ver la pobreza y ver la necesidad de las personas con una mente más dispuesta para ayudar. Y es así como hemos estado trabajando este tiempo. El año pasado estuve trabajando en la ruta social. La ruta social es un trabajo que se hace para ayudar a las personas en situación calle directamente en el territorio donde ellos están, llevándole alimento, llevándole ropa, llevándole abrigo y conectándolo con los diferentes, diríamos, ayudas estatales, con las redes que existen, con un consultorio si están enfermos, con un hospital si están mal, o directamente con algún albergue o algún lugar donde ellos puedan estar. Y me tocó esa parte el año pasado, y ahí, como yo lo dije, a veces miramos, ¿no?, por fuera esta otra realidad que es la gente en situación calle, y nos damos cuenta que hay una realidad tremenda. Mucha gente, yo me encontré con niños, mujeres embarazadas, me encontré con jóvenes profesionales, me encontré con mucha tercera edad. Hay una diversidad de casos, claro. Que está en situación calle, que esa realidad a veces no la percibimos nosotros. Nosotros subimos nuestro auto y caminamos y vemos que una persona nos limpia el parabrisas y le damos una monedita, y eso es toda la visión que a veces tenemos de la gente en situación calle. De hecho se dice que son invisibilizados, que no se ven. Que no se ven, porque después que uno empieza a trabajar con ellos, uno lo empieza a ver en todas partes, pero uno mismo, uno debe reconocer que no se da cuenta, en el diario vivir no se da cuenta dónde están estas personas. Entonces, sí, yo pensaba un poquito, hermano Marcelo, lo que usted decía, el buen samaritano, porque la pregunta final que hace ahí Jesús cuando enseña esta parábola dice... ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue? ¿Fue el levita? ¿Fue el sacerdote? ¿O fue el samaritano? Entendiendo lo que decía este mandamiento de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta digamos, con respecto a esta ayuda, con respecto a la que le da este intérprete de la ley a Jesús, él le dice el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, el amor al prójimo tiene que ver justamente no con un tema religioso. Así es. Tiene que ver con un tema de humanidad. ¿Ya? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, escuchar el otro día de que, por ejemplo, los hospitales en tiempos de guerra, de conflicto, están abiertos tanto para atender a los amigos como a los enemigos. Así es. ¿Ya? Entonces, nosotros, a veces cuando me acuerdo de la implementación de los 5.000, me acuerdo de todos estos milagros masivos que hacía Jesús, Jesús nunca estaba preguntando a ver cuántos evangélicos hay acá, a un lado, los que no son evangélicos, los ateos al otro, porque vamos a alimentar a los puros evangélicos. No, y a veces tomamos esa posición, la iglesia lamentablemente toma esa posición. Si bien es cierto, la Biblia dice que ayudemos con mayor razón a la familia, a la fe, eso es indudable. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos, tenemos que mirar a nuestra casa. Pero eso no significa no mirar al otro. No mirar al que... ¿Cómo no vamos a mirar? Tenemos que mirar por el que no va a la iglesia también. Así es. Tenemos que mirar por aquel que a lo mejor está en adicciones, no comparte lo mismo que nosotros, pero tiene una necesidad. Y Dios nos llamó a cubrir necesidades como Él también cubrió necesidades. Amén. Él sanó un montón de personas, aún sabiendo que iban a gritarle, crucifíquenle. Claro. Pero los salvó igual. Los sanó igual. Claro. Entonces, creo que la visión de la iglesia tiene que no sé, ampliarse en eso, y que con mucha temor, lo digo, nosotros como iglesia hemos estado experimentando esa apertura, porque Dios nos empujó
Dios nos empujó a poder hacer una obra de bendición, de salvación, quizás, y lo debo reconocer, con un grupo social con el cual nosotros tal vez nunca estábamos pensando trabajar. Claro. De hecho, en lo personal, a mí varias veces me dijeron no sé, de poder trabajar con adictos, con personas en adicciones, y yo debo reconocer que era muy reacio porque no me encontraba capacitado. Así es. No me encontraba capacitado. Yo decía, no, hay otras personas, siempre mirando que el que tal vez fue adicto, él podría ayudar, que normalmente se usa, ¿no es cierto? Sí, así es. El que fue adicto puede ayudar porque pasó, sabe, y sabe cómo tratar a las personas. Sin embargo, Dios dijo otra cosa. Así es. Hoy día hay personas en la iglesia, por ejemplo, la misma Katy, la hermana Katy, ya ella estudió, Dios le empujó, porque antes de la pandemia me parece que no estaba estudiando trabajo Así es. social. Dios le empujó a trabajar, a estudiar trabajo social, ya tiene su primera titulación en trabajo social, está trabajando con nosotros. Y que yo sepa, porque ella creció en la iglesia, nunca fue adicta, nunca fue ninguna de esas cosas. Sin embargo, ella está trabajando con personas en esa situación y les ayuda. Amén. Entonces también sacar de nuestra mente, porque a veces uno dice, no, es que yo no conozco el tema. Pero si Dios te está mandando, Hay que hacerlo. Dios te capacita para eso. Y por eso recuerdo que Dios nos capacitó, porque esto tiene que ver también con la visión tal vez del liderazgo. Así Dios es. me llevó a trabajar con gente en situación de calle, quizás a otro país, me fue a preparar a otro lugar para lo que Él tenía para la iglesia hoy en día. Así es. Yo creo que como cristianos tenemos que abrirnos a la voluntad del Señor. Tenemos que estar dispuestos a la voluntad del Señor y de cómo nosotros tenemos que ser instrumentos dispuestos para la obra del Señor, estar dispuestos. Porque a veces, como usted dice, pensamos que necesitamos tener ciertas características para hacer tal trabajo. El Señor lo demostraba muchas veces. El Señor, como usted decía, de repente venía alguien a pedir ayuda, venía un soldado, dice la palabra, jefe de un ejército ahí romano, y el centurión, y vino y le pidió ayuda al Señor, y el Señor no se negó. Yo voy a tu casa a sanar. No, le dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Claro. Y la palabra dice, claro. En otra ocasión el Señor paró un funeral, claro. Lo que nadie hacía. El Señor paró el funeral y le dijo, al hijo de la viuda ahí. Resucitó al hijo de la viuda ahí. Entonces eso nos demuestra aquí que el Señor, ¿qué quería enseñar con eso? El Señor quería enseñar que no debemos cerrarnos a las posibilidades que Él quiere hacer de ayudar, de llevar la bendición del Señor. Tenemos que ser personas dispuestas. Y creo que se paga un precio, sí, en el sentido de que nosotros hemos ido aprendiendo, hemos ido empapándonos de esta visión de amor, de ayuda para las personas, y hemos ido aprendiendo en el camino, y hemos ido aprendiendo de los hermanos que ya tienen algo más de conocimiento. Gracias al Señor, nuestra iglesia, hay hermanos psicólogos, hay hermanos que son hermanas que son enfermeras, asistentes sociales, educadores. Entonces, claro. Gracias al Señor, el Señor como iglesia nos fue preparando así paulatinamente, de una u otra manera. Nos fue equipando, ¿cierto? Y ahora nos va a seguir equipando, porque algunos queremos estudiar, queremos hacer otras cosas, queremos más adelante hacer otras cosas, y uno dice, chuta, lo hago, sí, lo hago. Hay que hacerlo, hermano, si esa es la idea. Claro. Y como fundación ahora tenemos este año 2022 el albergue de la fundación, Volver a Vivir, que es para adultos mayores de 50 años, con alguna prescripción médica o algún tratamiento médico. Ese es, apunta este albergue de este año. O sea, es como 90% salud. No, claro, porque apunta a eso. Entonces hemos tenido varios casos de gente que ha llegado en precarias condiciones de salud,
y gracias al Señor ahí hemos estado trabajando con ella. Así que gracias al Señor se está trabajando en este nuevo albergue, Sí, que es muy diferente a todos los que teníamos antes. Una nueva aventura, porque Así es. así como haciendo un repaso muy rápido de esto, cuando se postuló al primer programa Calle, ya porque así se llama el programa, lo pueden buscar en la página del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, programa Calle, se postuló como para saber cómo era eso, pero Así. también, y esto es una lección para todos nosotros, hermanos, amigos, cuando Dios nos quiere usar, Dios nos prepara antes. Así es. Entonces nosotros como iglesia siempre fuimos súper ordenados con nuestro mover. Siempre anotamos lo que hacíamos, siempre llevamos una memoria, siempre llevamos un balance, siempre hubo una contabilidad en la iglesia, todo así como muy transparente, muy ordenadito, todo muy ordenadito. Porque cuando postulamos la primera vez a estos programas, porque es muy interesante que para nosotros como cristianos poder hacer la obra, ¿no es cierto?, de ayudar a las personas y que sea nuestro trabajo, nuestro trabajo remunerado, ¿ya? Entonces, pero es porque hay un historial también, o sea, hay que se fiscaliza, se da cuenta de todo, y en ese sentido Dios ya había preparado a algunos hermanos en ese sentido, teníamos algunos contadores que nos ayudaron con esa área, y teníamos también personas que estudiaron administración de empresas que nos ayudaron en esa área. Entonces, de verdad que en ese sentido Dios nos preparó. Y un primer programa Calle partió el 2019 y terminó el 2021. Pero en el transcurso del 2020, como le contábamos, ya se abrieron 2 albergues, ya, uno en La Florida, en Providencia, y se abrió una ruta social que entrega alimentación en algunas comunas de Santiago. Entonces teníamos un programa Calle, 2 albergues y una ruta social. Así es. Termina todo eso en el periodo de invierno 2021 y ahora en el 2022 estamos trabajando 2 programas Calles, un albergue protege de salud, ¿no es cierto?, que está enfocado en la salud, más 2 rutas sociales. Así es, rutas sociales. Y se necesita gente que trabaje, pero también gente que ore, gente que apoye, gente que lleve el evangelio, porque al final, ¿sabes? Una de las cosas que con esto ya quiero terminar antes de ya seguir, porque tenemos harto más que comentar de esto. Si de algo yo quiero dar gracias a Dios, mi hermano Marcelo, por usted, por Valeria, que está dirigiendo la fundación, por Consuelo, por varios de nuestros hermanos. Quizás sería injusto a lo mejor nombrar algunos, porque son varios los que han apoyado, a veces anónimamente, como lo compartíamos la vez anterior, apoyan anónimamente, pero ahí están apoyando. Es que nosotros siempre delante de quien sea, autoridades, redes, centros de salud, municipios, quien venga a preguntarnos, nosotros somos una iglesia cristiana, somos evangélicos, nosotros oramos, nosotros predicamos, todos saben lo que nosotros hacemos en la calle. Y tanto es así, pastor, que hace poco nos visitó el Ceremi, porque fue a ver cómo estaba el albergue, a tomar nota y a fiscalizarnos y a mirar un poquitito. Y después conversábamos con él, un joven más o menos unos 30 años, bien simpático, y él, como después del CTM viene él, entonces importante en su cargo. Y él está muy impactado con lo que está viendo. Y después, más encima, nosotros le decimos al final, ¿sabes qué? Juntémonos todo el equipo y vamos a orar todos, y vamos a orar por ti también. Y gracias al Señor oramos por él y estaba muy contento de que sí, fuera una iglesia cristiana y que hiciera esto, o sea, sí. a ese punto, o sea, yo agradezco que sea así. Que se cumple lo que Dios quiere con nosotros. Eso se cumple, oramos por todo el mundo. De hecho, yo trabajo en calle, yo soy uno de los profesionales que trabaja en calle, como soy pastor, pero yo voy a la calle. Ya vamos a hablar de lo que es la calle dura, ¿no es cierto? Usted en el trabajo que hace en el programa es gestor social. Gestor psicosocial, sí. Gestor psicosocial. Sí, yo voy a la calle dura y me meto a los potreros, me meto ahí a los basurales. Pero normalmente cuando me despido, a veces lo hago intencionalmente, y las mismas personas me dicen, pero falta algo. Así es. Y le digo, ¿y qué falta? ¿Qué falta? La oración. Ah, ¿verdad? Pero lo hago intencionalmente, no es que se me haya olvidado. Pero ahí está donde uno empieza a sembrar la semilla. Y créame que Dios nos mandó a eso. Así es. Porque
Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento Lo da el Señor. lo da el Señor. Así es. ¿No es Y cierto? eso del crecimiento es impactante porque uno, bueno, más adelante podemos ver de los casos, casos Sí, vamos. tremendos De hecho, de podemos tener hasta testimonio acá, po. tremendo testimonio, hermano Claro. Mauricio. Hermano Mauricio, que hoy está en la fundación y que gracias al Señor está siendo restaurado. Entonces uno ahí se da cuenta que Dios no usa. Dios O sea no que hay usa mucho su más pueblo. que hablar de esto, po. Cómo Así Dios es. se mueve y cómo Dios usa a su pueblo. Mm. Y lo decimos porque, insisto, no somos la iglesia exclusiva. Dios Así quiere es. usar a su iglesia, Amén. a todos ustedes. ¿Ya? Amén. Así que les invitamos, ¿no es cierto?, a seguir escuchando estas conversaciones que creo que son, por lo menos a mí me apasionan, interesantes, buenas, y que sepan lo que Dios está haciendo en su iglesia hoy en día, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Así mi que- hermano Marcelo, nuevamente por su compañía. ¿Ya? Así es, bendiciones. Vamos a orar nuevamente, pedirle al Señor su gracia, su bendición, y que sigamos trabajando, como Amén. siempre, para el Señor. Amén. Oremos. Amén. Padre, gracias una vez más, Señor, por tu bendición. Gracias por permitirnos compartir estos temas, Señor, que tal vez en la iglesia tenemos poco espacio, tiempo, por el devenir natural de una iglesia, Señor. Pero tú nos das estos tiempos para compartir con las personas, amigos, amigas, lo que estamos haciendo como iglesia tuya, Señor. Gracias. Gracias por tu ayuda, tu dirección. Bendice a cada uno de los que escucha. Ayúdale también, Señor. Y haznos ver cada día, Señor, tu dirección en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Amén. Chao, bendiciones. Chao.